Buenos días, bienvenidos, bienvenidas el día de hoy, en esta mañana del 30 de mayo de 2024, son las 11 de la mañana con 3 minutos, al segundo conversatorio Práctica Docente e Incorporación de la Perspectiva de Género, que es parte del Seminario Permanente en Perspectiva de Género del Plantel 5 José Vasconcelos de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre, yo soy Luis Gustavo González Martínez y tengo el gusto de presentar el día de hoy en mi calidad de moderador al conversatorio número 2 matutino por el canal 2 y en el cual tendremos intervenciones de los siguientes docentes. Antes de iniciar, quisiera yo comentarles que esta sesión se está grabando para fines académicos y por otro lado, bueno, pues cada participación será de 10 minutos de los ponentes. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas a plantear a los panelistas preparadas ya por el comité organizador. Posteriormente, bueno, pues daremos lectura a la síntesis de los puntos más relevantes de cada una de ellas y acto seguido se abrirá el espacio para preguntas y respuestas. Suplico atentamente a la audiencia que sus comentarios los expresen por medio del canal de chat en minúsculas y las preguntas en mayúsculas para que sea más fácil su ubicación. Pues dando inicio a este conversatorio 2, con todo gusto cedo la palabra a los profesores y la profesora Gilberto Barrera Ramírez, Brenda Barrios Padilla y Carlos Alberto Gutiérrez García, quienes nos presentan el tema El sociodrama para desarrollar habilidades y valores con perspectiva de género. Con todo gusto cedo el uso de la palabra a nuestra ponente. Maestra Brenda Barrios, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación, agradezco que hagan este tipo de conversatorios, creo que son indispensables para mejorar la práctica docente, entonces agradezco su asistencia y que todos aquí estamos dispuestos a compartir, a escuchar y a intentar buscar posibles soluciones. Entonces, muchísimas gracias. Ha estado fallando un poquito mi internet. Voy a tener que apagar mi cámara para que no se vaya a mutilar la información, por favor. Y perdón, pero si no, después se me va el internet. Bueno, esta actividad que les voy a exponer ahorita tiene como título el sociodrama para desarrollar habilidades y valores con perspectiva de género. Les aclaro que esta actividad se planeó y se desarrolló para el programa de tutorías. Entonces, este sociodrama fue aplicado con el grupo de tutoría de cada uno de los profesores que aquí estamos presentando este trabajo y obviamente, pero el objetivo es explicarles a ustedes cómo estuvo esta dinámica y la experiencia que tuvimos. Siguiente, si me haces favor. Actualmente la Nacional Preparatoria está proponiendo, y ya desde hace muchísimo tiempo, ese es uno de los objetivos fundamentales, es fomentar un ambiente libre de violencia, de discriminación y construir una cultura de equidad con esta perspectiva de género. Entonces, la siguiente actividad, como les mencionaba hace ratito, va a explicar la importancia que tiene hacer tutorías, pero con esta perspectiva de género. El objetivo es apoyar a las alumnas, a los alumnos en la construcción de sus proyectos éticos. Proponemos la estrategia del sociodrama que deben impartir los tutores a sus estudiantes en alguna de las 3 sesiones del ciclo escolar para desarrollar habilidades y valores con esta perspectiva de género. Nosotros decidimos utilizar esta estrategia en el segundo parcial. Se nos piden dos actividades dos sesiones por cada parcial, nosotros decidimos hacerlo en el segundo parcial. ¿Cuáles son las funciones del tutor? Únicamente para recordarlo, porque pues si ustedes son tutores ya lo saben, es informar, orientar e intervenir de manera personal, académica y profesional, es decir, hacer una intervención de manera holística. Siguiente, por favor. ¿Qué es una perspectiva de género?
Yo aquí les traje únicamente tres definiciones, la de la antropóloga Marta Lamas, que dice analizar a la mujer desde su contraparte con el hombre. Tal vez la estoy simplificando porque la obra de Marta Lamas es mucho más amplia. Estela Serret permite dar visibilidad a la desigualdad entre los géneros, modificar las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que producen la desigualdad. Fomenta la redistribución equitativa de las actividades entre los géneros, construye ciudadanía al consolidar una cultura de apropiación y ejercicio de los derechos humanos. Y una tercera definición, al fin historiadora, y como aquí hay varios compañeros que también son historiadores, pues estoy retomando la de Joan Scott en su libro Género e Historia, entre sí símbolos, mitos, conceptos normativos, nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales, identidad y subjetividad. Esto es como para aproximarnos un poquito a lo que sería la perspectiva de género a partir de tres teóricas. Siguiente, por favor. El tutor con una perspectiva de género. ¿Qué es lo que nosotros proponemos como ideal? Bueno, pues que el tutor al elaborar su plan de acción que nos piden a nosotros al inicio de cada año, pues lo hagamos con una perspectiva de género. ¿Cuál es la necesidad que pretendemos nosotros cubrir? Pues tal vez suene muy ambiciosa porque sería erradicar la desigualdad entre los géneros. Es ambiciosa porque la palabra erradicar pues se escucha bastante fuerte, pero pues al final es un ideal, ¿no? Es lo que nosotros intentamos o lo que nosotros nos proponemos, que realmente podamos llegar a construir una cultura en donde la equidad de género pues sea una realidad. ¿Cuáles son las metas y los objetivos? De acuerdo a los intereses de los alumnos, tanto sus intereses, partir de sus intereses personales, académicos y profesionales. Ahorita con lo que nos están pidiendo en el SADIR, pues es que también le entremos a la parte emocional, ¿no? A la parte de las emociones y pues el objetivo también es hacer una tutoría bajo también ese enfoque, también de manera más completa, tanto juntando la emoción con la razón. ¿Cuáles son los contenidos? Pues restringir los contenidos actitudinales con perspectiva, perdón, redirigir los contenidos actitudinales con perspectiva de género. ¿Cuál es la estrategia? Pues hacer dinámico lo organizativo, trabajar de manera colaborativa para buscar estrategias, mini talleres que fomenten esta equidad de género y fomentar la autorreflexión, es decir, compartir experiencias para encontrar áreas de oportunidad y evitar la desigualdad de género. Este es como que lo que proponemos que ustedes planteen en su programa al principio de año. ¿Cuál es la estrategia del sociodrama para fomentar la perspectiva de género? Ahora sí vamos a entrar propiamente en la propuesta. La actividad sería en la sesión de tutoría, en nuestro caso fue en el segundo parcial. La estrategia es hacer un sociodrama en donde se fomente tanto el trabajo como colaborativo y la empatía. ¿Cuál es el objetivo? Identificar las características propias de las y los alumnos, identificar y favorecer la expresión de los sentimientos y las emociones en ambos géneros, fomentar la valoración y equidad en los ámbitos público y privado, favorecer el trabajo colaborativo y la interacción con equidad. Esos son los objetivos centrales con esta actividad. ¿Qué recursos necesitamos? Pues dibujos sobre diferentes actividades domésticas que se hacen de manera cotidiana en los hogares mexicanos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se propone ya llevar a la práctica esta actividad? Bueno, se van a mostrar dibujos sobre distintas tareas que se realizan en el hogar. Es de las tareas más cotidianas que nosotros hacemos: cocinar, lavar, cambiar un foco, arreglar un enchufe, pintar, cambiarle el pañal
un bebé, diversos dibujos. Entonces se hace la siguiente pregunta. ¿Qué miembros de la familia realizan las actividades antes vistas? Y entonces empieza a dar el intercambio de ideas entre todo el grupo. Los alumnos van a trabajar de manera colaborativa, se reparten un rol social por equipo, con el fin de que las y los alumnos lo analicen e intercambien los roles. Por ejemplo, que las alumnas hagan trabajos, digamos, que tradicionalmente se le asignan a los caballeros, y los caballeros que hagan actividades que tradicionalmente se le adjudican a las mujeres. Entonces, cada equipo realiza un sociodrama con base en este intercambio de roles, problematizando lo femenino y lo masculino, asignando y tratando de mostrar con empatía y sensibilidad esta perspectiva de género. Cada equipo presenta su sociodrama. Se realizan las siguientes preguntas. Los roles son más importantes. ¿Qué roles son los más importantes? Los femeninos, los masculinos, y ahí entonces viene la lluvia de ideas, el intercambio entre todos los chicos. Las y los alumnos reflexionan y recomiendan la importancia que tiene ambos géneros. Entre todos van a redactar las normas. Este es algo bien bonito, que al final ellos puedan redactar una serie de normas con esta perspectiva de género, que se den cuenta que todas y que todos tenemos las mismas posibilidades de cocinar, que todas y todos podemos cambiar un foco, que no necesariamente nos tenemos que ceñir a estos roles que tradicionalmente nos han enseñado en casa. Siguiente, por favor. Un minuto, maestra, le resta, por favor. Digo, para que los chicos vayan haciendo este tipo de reflexiones, ¿no? Siguiente, si me hace favor, ¿cuáles son las habilidades que estamos fomentando? Pues las habilidades son autonomía, empatía, concientización, sensibilidad, y los valores que estamos fomentando es respeto, responsabilidad, tolerancia, paz, todo con un objetivo de lograr precisamente la equidad. Siguiente, por favor. Y ya nada más les presento las conclusiones porque se nos fue el tiempo. Consideramos que el rol del tutor debe tener perspectiva de género para que pueda apoyar mejor a las y los alumnos de la Escuela Nacional Preparatorias a nivel general. La estrategia del sociodrama ayudó a las y los estudiantes a desarrollar ciertas habilidades para combatir la violencia y discriminación de género, como la empatía, la concientización, la sensibilización, la valoración, tolerancia, respeto, responsabilidad y paz. Las y los alumnos pudieron cambiar sus estereotipos sociales y trataron de construir normas con sesgo de género. Todas y todos podemos hacer exactamente las mismas actividades, todas y todos podemos cooperar y todas y todos tenemos que construir un ambiente de equidad. Y nada más, por último, las referencias para que ustedes sepan de dónde es el marco teórico que nosotros utilizamos, la referencia bibliográfica, si es que a ustedes les llegara a interesar, poder trabajar estrategias. Son muy sencillas, pero se obtienen resultados bastante interesantes. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, maestra. Gracias por esta aportación y le suplico que haga extensivo nuestro agradecimiento y felicitación a los compañeros docentes que le acompañaron en esta experiencia. Bien, vamos a pasar a nuestra Muchísimas segunda, gracias. Yo lo haré llegar. nuestra, sí, gracias. A nuestra segunda participación del día de hoy. Tengo el gusto de presentar al maestro Enrique Esqueda Blas. Él nos va a compartir el trabajo titulado El Programa de Historia de México 2 desde el currículum feminista y decolonial. Maestro Esqueda, el micrófono. No se oye, maestro. Si pudiera activar su micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy a punto de compartir. Muy bien. ¿Quisieran indicarme si Sí, sí estamos sí se observando ve. bien? Adelante, Correcto. corre tiempo, corre tiempo. Ok, pues mil gracias por la invitación. Es un honor estar aquí conversando con ustedes y sobre todo pues con este
en esta mesa donde hay colegas tan queridas y tan queridos para mí. Pues vamos a platicar un poquito sobre un tema que parecería algo árido, que es el currículum. No sé ustedes, pero la primera vez que yo me enfrenté a este concepto me pareció tedioso, me pareció demasiado complejo y prácticamente innecesario para poder abordar asuntos de aprendizaje. Sin embargo, el currículum, en la medida que he podido conocer más sobre él, pues ese es un terreno amplísimo. Nosotros aquí vamos a tratar de delimitarlo conceptualmente para referirnos específicamente a sus dimensiones feminista y descolonial. Vamos a adentrarnos en una crítica del programa de Historia de México 2 y de manera muy somera simplemente trataremos de adentrarnos en una de muchas posibilidades que habría de llevar adelante a partir de este programa, pues un currículum feminista y descolonial. Bueno, pues el currículum, nosotros lo hemos visto, puede ser a veces sinónimo de plan de estudio, de programa de estudio, y básicamente pues es un conjunto de actividades que se planifican con la finalidad de conseguir resultados de aprendizaje en nuestras y nuestros estudiantes. Obviamente, pensando en que se trata de un tema riquísimo, vasto y muy complejo, hay distintas autoras y autores que van a darnos distintas maneras de abordarlo, y una de ellas pues nos indica que lo podemos dividir en tres tipos. El currículum formal, que es el que prácticamente construye la institución; el currículum real, que es como nosotros ya en el aula vamos a aterrizar, vamos a bajar, vamos a apropiarnos, a resignificar de esa propuesta educativa, y lo que hay detrás de estos planes institucionales y de nuestra propia práctica docente. De esta forma, entrar en el terreno del currículum feminista y descolonial nos lleva, como plantea Isis Hernández, a tratar de digamos, tomar conciencia de que comprende que los saberes son mucho más amplios de la modernidad educativa y los del propio feminismo, en tanto develan el carácter monocultural occidental que los organiza. Como ustedes pueden observar, estamos entrando en un terreno también denso, que vamos a tratar de desmenuzar un poquito más, especialmente uniendo lo feminista con lo descolonial. Entonces, básicamente, lo que este fragmento nos quiere decir es que hay un cuestionamiento epistemológico, es decir, que se cuestiona, que se está criticando la manera en que se construyen los distintos saberes, especialmente desde una posición de poder, generalmente desde miradas eurocéntricas. La modernidad como un periodo histórico, pero también como una sensibilidad y una forma de relación social, implica o ha implicado una serie de procesos de descarte de saberes, especialmente de todo lo que se considera primitivo, atrasado, bárbaro, y se pondera unos niveles de cientificidad que intentan determinar cuáles son los conocimientos únicos, válidos y estandarizados. Entonces, desde el currículum feminista y descolonial se hace una resistencia a esta manera de borrar, de marginar otras formas de saberes y de pensamiento, y esto hace que se convoque a distintas voces, a que se denuncie y a que se proponga, en lugar de un pensamiento causal y lineal, maneras de ver la realidad más compleja, enfatizando en una crítica contra el capitalismo y el neoliberalismo, por ser modelos que, digamos, tienen un impacto gigantesco en la construcción de relaciones desiguales y destrucción de la vida.
Así que ahora vamos a entrar rápidamente a la crítica del programa. Les cuento un poquito la metodología. Aquí hay un par de autoras que me sirvieron de, digamos, como de guía, de base para enfocarme en los contenidos, en las fuentes, en las formas de enseñanza que están presentes en el programa de Historia de México 2. Hice una comparación entre la propuesta de 1996 y la del 17 y algunas sugerencias de cómo lograr algunos cambios afirmativos. ¿Qué se observa? Bueno, en términos de contenidos, los programas mantienen un interés en el desarrollo del Estado Nacional Mexicano. Claro, pues es un programa que trata de desarrollar una conciencia histórica y una ciudadanía crítica desde México, pero eso hace que tengamos construcciones de carácter teleológico, o sea que México existía desde el periodo prehispánico, lo cual hoy vemos que pues es una falla. En 1996 la narrativa era típicamente lineal. Esto fue cambiando radicalmente en la versión más contemporánea, ya que es temática y problematizadora. Y observamos que en el pasado había un interés muy grande por la vida cotidiana, la historia social y cultural, y que ahora tenemos un programa más ecléctico y revisionista, aunque menos multidisciplinario. Solo para darnos una idea, en 96 de 64 títulos no hubo una sola referencia a las mujeres, al género o al feminismo de manera explícita. En 2017 se mencionan únicamente 2 obras y en ambos casos no hay una sola mención a la población LGBT. Esto, pues, nos lleva, digamos, a varias observaciones específicas. El programa más reciente propone la promoción de la equidad y el respeto a la alteridad, especialmente la unidad 2 en la que se mencionan las luchas feministas. La unidad 1 habla de sucesión de proyectos de desarrollo, pero se invisibilizan a las y los actores, y esto se podría subsanar si nosotros pensamos en el trabajo doméstico, en las maquilas, en la alimentación, en el artesanado, en distintas formas de explotación sexual y esclavitud modernas, en las cooperativas y en el comercio justo. La unidad 2, que habla sobre lo social, en donde específicamente se encuentra la lucha por la equidad, género y diversidad, pese a que tiene un enfoque global, omite la interseccionalidad, que es un tema que preocupa fundamentalmente a las teóricas feministas. Es decir, quisiéramos ver más a las mujeres obreras, campesinas, militares, religiosas católicas, de otros grupos religiosos, discapacitadas, guerrilleras, estudiantes, médicas, porque ahí no aparecen. Tampoco, en sentido estricto, vemos, aunque quisiéramos ver más, digamos, la participación de personas transgénero. La unidad 3, que versa sobre política, aunque habla del sufragio universal, no nos deja ver a las mujeres como administradoras en el sector público y tampoco en el gobierno, lo cual pues nos da una visión muy esquemática sobre el pasado. Y la unidad 4, que se enfoca en lo cultural, tiene un sesgo androcéntrico. Por ejemplo, nos habla de los jesuitas como grandes educadores, pero no nos dice nada de las órdenes religiosas femeninas, que también tuvieron una contribución fundamental en términos de la mentalidad y las estructuras de una época. Nos habla de ciencia y tecnología, pero no nos menciona un solo caso de mujeres en este terreno. Nos habla del laicismo y el conservadurismo, pero no logramos ver las voces subalternas o decoloniales. Solo y prácticamente para concluir, en 1996 había en la bibliografía general 5 libros escritos por mujeres, 7.8%. En 2017 tenemos poco más de 10 autoras, lo que nos da el 11.6. Esto nos coloca por debajo de los indicadores que se presentan para universidades argentinas, que estarían en el 13% y con un máximo de un 26%. Así que hay una deuda. Solo para mencionar, una forma de subsanar estas debilidades es proponiendo un taller de ensayo mexicano en el que además de los varones tradicionales que son estudiados en este campo, podamos integrar las voces de Rosario Castellanos,
Ikram Antaki, Soledad Loaesa, María Amparo Casar, que ha estado justo en este tiempo en el debate público, y Yasnaya Aguilar, especialmente esta autora identificada como parte de las comunidades originarias, tiene un discurso altamente crítico que se inserta muy bien en lo que aquí estamos entendiendo por feminismos descoloniales. Para cerrar, este plan es susceptible de análisis desde esta perspectiva. Vemos bastante generalización y falta de experiencias humanas que problematicen desde la interseccionalidad, y creemos que es posible ampliar el número de autoras que coloquen discursos críticos de la modernidad capitalista y, sobre todo, también poner en marcha principios de las pedagogías feministas. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Esqueda, por esta pues sobresaliente propuesta, principalmente análisis y propuesta de solución de un tema que, como usted bien dice, pues hay deudas y hay debilidades que seguramente en los tiempos siguientes van a ser superadas. Muchas gracias. Muy bien, vamos a proseguir con nuestro programa. Ahora tenemos a los profesores y las profesoras Abigail Cruz Uribe, Arturo Galicia Gallardo, Ana María Palma Troncoso y Emilio David Torres Nava, quienes nos van a compartir sus reflexiones, así se titula su trabajo, reflexiones acerca de la práctica docente y la innovación a través de la perspectiva de género. Adelante, el micrófono es suyo, bienvenidos. Muchas gracias. Ante todo, una disculpa, pero se pasó mi computadora y tuve que ingresar de manera pues urgente a través de mi dispositivo de mi celular. Pues vamos a reflexionar un poquito en esta ponencia sobre lo que es la perspectiva de género en nuestra práctica docente, cómo se ha innovado, cómo ha sido un enfoque educativo que pues ha tenido en el sentido de la cuestión de género grandes aperturas y sobre todo pues mucha actualización que nos ha permitido generar una conciencia dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, esto ha impactado en la manera en la que nosotros convivimos en la comunidad. Como docentes, pues hemos adquirido estas habilidades, esta sensibilización para poder identificar la equidad, la inclusión a través de diversas estrategias que integran pues nuestros contenidos curriculares, los ejes transversales, la interacción en nuestras aulas y nuestras prácticas docentes. Y en esa tesitura, pues en últimos años, muy importante lo que acaba de mencionar el maestro Esqueda, pues es sobresaliente decir que pues se han dado cambios, ya él mencionó algunos de los aspectos más importantes de nuestros programas de estudio y que, bueno, apenas estamos iniciando. Es como este parteaguas en donde se tiene que seguir trabajando en la parte de género que nos permiten abordar diversas formas de conocer la desigualdad y promover el ambiente escolar más justo e inclusivo. Ya lo vimos reflejado en el programa de estudios que pues hace someras menciones en estas temáticas, en la bibliografía también. Y entonces una de las áreas a destacar en estas transformaciones pues es la importancia de cómo se ha ido incorporando la perspectiva de género, pues el seminario y este evento son esos resultados de la gran preparación que han tenido los docentes que se han estado organizando para sensibilizarnos, para informarnos, para que pues en el sentido se den esta parte de los derechos de toda esta comunidad, derechos, igualdad, equidad, y en el ámbito educativo, dentro de nuestras aulas, pues veamos un ambiente seguro, un ambiente en donde tengan una libre expresión. Y entonces vamos a la que sigue, por favor. Y en ese sentido, pues es importante que mencionemos que las transformaciones que hemos estado llevando a cabo a través de esta sensibilización y esta concientización de parte de los docentes, pues vemos cómo pues ha generado también un impacto en la manera en que enseñamos, en la manera también en que tratamos a los estudiantes, a las estudiantes. Vamos a la que sigue, por favor.
Y en ese sentido, pues vamos a ir un poquito al contexto histórico, porque durante mucho tiempo los sistemas educativos pues habían reflejado las desigualdades y los roles, estereotipos de género presentes en la sociedad, siglo XIX, parte del siglo XX, y pues el parteaguas se empieza a ver en este siglo XXI. Los currículos escolares pues destacaban las contribuciones de hombres de diversas áreas del conocimiento, ya lo vimos en la ponencia anterior, mientras que pues no se mencionaba la parte de género, se presentaba pues mucho material de manera muy estereotipada, y ahí pues ya había sesgos de información. En cuanto a los roles de género tradicionales, pues reforzaban los contenidos educativos en este contexto histórico sobre el comportamiento, capacidades de los estudiantes según pues su género. Entonces el rol, pues yo creo que algunas de las generaciones los hemos vivido de, pues la mujer tenía que estudiar algunas carreras que pues pudieran ser de acuerdo a sus roles, y entonces cuando rompía estos estereotipos, pues había como cierto rechazo, ¿no? Estudiar, por ejemplo, una ingeniería, etcétera, pues en el siglo XX era algo muy complejo por esta parte educativa. Y es por eso, vamos a la que sigue, que los cambios que se han gestado pues se ven reflejado en aspectos como un currículo inclusivo. Apenas tenemos como este parteaguas, hay mucho por hacer, y entonces es diversificado a través de la revisión de contenidos, de planes de estudio que pues han modificado pues todos estos contextos. Se ha dado el parteaguas, y entonces se han dado experiencias en donde pues ya podemos ver cómo se incluyen a las mujeres, a la diversidad, y nosotros pues lo podemos ir trabajando al interior de nuestras aulas. Y entonces se ha dado la integración de los temas de género, incorporando temas sobre pues la igualdad de género, derechos humanos, diversidad, que pues apenas es este inicio. Tenemos pues también mucho que hacer en cuanto a las modificaciones de los planes de estudios para que pues de manera transversal veamos un abanico mucho más grande en diversas materias. Por otra parte, se observan metodologías de enseñanza como aprendizaje basado en proyectos, en cual pues también nos permite esta cuestión multidisciplinaria con materias, por ejemplo, como geografía, que en este caso con el profesor Arturo estuvimos trabajando mapas sobre migraciones. Entonces esto nos permite también este acercamiento con otras materias, promoviendo aprendizajes más profundos, más significativos y sobre todo de reflexión y de empatía, tal y como mencionó la profesora Brenda en la ponencia, en la primera ponencia. Pues en el SADIR estamos trabajando mucho lo que son las habilidades socioemocionales, y dentro de esas habilidades socioemocionales pues también tenemos que considerar la cuestión de género. Entonces, aunado a todo ese contexto, vamos a la que sigue, por favor. Se han innovado como docentes en la creación de materiales inclusivos. En el caso de la historia nos sirve mucho para eliminar esos estereotipos de género, crear nuevos recursos, generar una concientización, una apertura que sea inclusiva, que sea equilibrada, en donde pues estos recursos de las tecnologías, de todo el multimedia, de las TIC y de las TAC, nos permita pues generar cuestiones interactivas que aborden perspectivas de género de una manera atractiva, de una manera accesible. Y por otra parte, también esta sensibilización de los docentes en cuanto a la capacitación continua, estableciendo los seminarios de formación como pues ya lo hemos vivido durante 2 años, y entonces proporcionar herramientas y estrategias para incorporar esta perspectiva en nuestra enseñanza diaria, de todo lo que nosotros vamos conociendo, identificando, qué es lo que podemos retomar y aplicar en nuestra práctica docente. Tenemos, por otra parte, las actividades en clase, que pueden ser debates, pueden ser discusiones. Aquí pues también trabajamos mucho la parte de las habilidades socioemocionales, por ejemplo, con materias como geografía, debates sobre el territorio y género, organizar cómo las decisiones territoriales, la geopolítica, pues pueden afectar a los diferentes géneros. La discusión sobre los roles históricos, pues esta cuestión es algo muy importante, los roles de género en los diversos periodos históricos y cómo se ha dado su evolución. En cuanto a la elaboración de mapas de cronología, pues crear mapas que muestren el caso de la discriminación de género en diferentes partes del mundo, las migraciones forzadas por cuestiones de género en diferentes épocas, que ha cambiado
en el siglo XIX, por ejemplo, al siglo XXI, y entonces con esto generar la conciencia. Líneas del tiempo que nos ayuden a incluir eventos históricos relacionados con la lucha por la igualdad de género. Y entonces, en cuanto a la evaluación y a la retroalimentación, pues se puede hacer esta reflexión, esta inclusión, esta integración de todo lo que se ha hecho tanto de parte de los docentes y que se ha vertido en las aulas, pues ensayos y proyectos en donde pues realicen proyectos que integren la perspectiva de género, enseñarles también cómo hacer este tipo de ensayos, este tipo de reflexiones, generar presentaciones a través de toda la gran gama de herramientas digitales para que pues se aborden estas temáticas de género, tanto en geografía e historia, que pues complementan mucho esta parte. Generar también una evaluación equitativa, es decir, asegurar que estas evaluaciones sean justas, sean equitativas y que en ningún momento se hieran susceptibilidades por las cuestiones de género, y con esto pues los alumnos sientan esta necesidad, este interés de poder también expresar cómo se sienten dentro de las aulas y generar también estos comentarios constructivos al proporcionar una retroalimentación que destaque la importancia pues de considerar el género dentro de nuestras aulas, considerar pues ese respeto, esa tolerancia hacia la diversidad, porque a veces entre los compañeros, las compañeras es algo complicado, y entonces pues a través de los eventos, de los análisis, de cuestiones históricas y geográficas nos permite hacer estos ejercicios. Y por último vamos a la conclusión, en donde pues nosotros consideramos que la integración de la perspectiva de género es esa respuesta a todas las demandas sociales y políticas de nuestra actualidad. Representa un esfuerzo para transformar a la educación en un instrumento de equidad y desarrollo humano, y en el caso de la historia, pues generar esa concientización, esa tolerancia y trabajar mucho la empatía y reflexiones críticas, discernir información, ir más allá pues de los estereotipos que muchas veces se preservan dentro de las aulas. Eso es a grandes rasgos nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por esta presentación, donde nos comparte justamente el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario en favor de justamente la incorporación de la perspectiva de género en los procesos formativos de los estudiantes de nuestra institución. Por favor, haga extensivo este agradecimiento a los compañeros docentes que le acompañaron y colaboraron en la preparación de estas estrategias y estas actividades. Gracias, maestra. Muchas Bien, gracias. vamos a continuar. La maestra Alicia Inés Pérez Rodríguez ya se encuentra conectada. Maestra. Hola, buenos días. Sí, Maestra, muy estoy buenos días. en dos dispositivos, pero sí, aquí estoy. Bienvenida, maestra. Bueno, pues el día de hoy la maestra Pérez Rodríguez nos va a presentar su trabajo titulado Autopercepción de las emociones y la violencia en nuestro cuerpo, nuestro camino, nuestra escuela. Reflexiones sobre ejercicios de cartografía en el alumnado. Adelante, maestra. Okay, hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Ahorita estoy en Sí, el implantel, entonces si se hay escucha bien. alguna cuestión de que no me escuchen bien, pues se los agradecería si me dijeran. Sí, Y maestra, se bueno, pues escucha muy muchas bien. gracias a todos. Como ya dijo el profesor Luis Gustavo, o sea, lo que yo quiero presentar aquí son unas reflexiones con respecto a un ejercicio que yo hice de cartografías de violencias en el alumnado. Yo soy del Colegio de Historia, sin embargo, lo que vamos a presentar aquí tiene que ver con la asignatura piloto que tuve pues, la fortuna de pilotar en el año pasado, que se llama Género y Prevención de las Violencias. Entonces, lo que yo quiero que hagamos en el día de hoy un poquito es reflexionar sobre la forma en que el alumnado percibe la violencia en distintos espacios a partir de un ejercicio que hicimos en clase, que ahorita vamos a ir desglosando poco a poco. De hecho, los dibujos que ustedes van a ver aquí, todos forman parte de estas cartografías que hicimos. Entonces, ¿cuáles son estos espacios? Pues el espacio primordial es la parte del cuerpo. Ahorita voy a explicar un poquito más la forma en cómo trabajé, pero lo que yo quería que viéramos es, en primer lugar, cómo los alumnos, bueno, el alumnado, las alumnas, los alumnos, los alumnos, entienden su cuerpo, entienden las emociones y la violencia que se vive en el cuerpo. Luego, cómo dibujan su ruta diaria, o sea, este otro tipo de espacios que es el camino de ida y venida hacia la escuela y cuáles son los lugares en que perciben violencia.
Y luego, por último, hice un ejercicio colectivo de cuáles son los lugares que ellos viven o que perciben como violentos en la preparatoria, ya sea dentro de la prepa o alrededor de ellos. Entonces, lo que yo quiero que veamos el día de hoy es, pues, hablar sobre algunos resultados, algunos puntos de vista que contrastan y también reflexionar sobre algunas de las posibilidades, pero también retos que nos implican cartografiar las violencias en la parte de los adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Pues les digo, o sea, no formó parte del Colegio de Historia, sino que tiene que ver con la asignatura piloto. Esta asignatura piloto eran dos horas a la semana y tiene un grupo de la mañana y otro grupo de la tarde de cuarto año. Entonces lo hicimos en una sesión de 2 módulos, o sea, de 100 minutos en total, y lo hicimos en enero de 2024. Es importante señalar eso porque ya no, o sea, aunque son chicos de cuarto año, no son personas que acabaran de entrar a la escuela, sino que ya tenían pues ciertos meses aquí, ¿no? Entonces, la forma en que hice esto fue que pues trajimos colores, o sea, trajimos hojas y demás, y fueron trabajos primero individual y el trabajo colectivo. El trabajo individual, primero es que ellos se dibujaran a sí mismos, como ellos entendían, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver que esa fue también como uno de los retos, que a veces es muy ambiguo y les costaba a veces como entender cómo es que uno les estaba pidiendo que se dibujen. Entonces era dibujar su propio cuerpo y en qué lugares ellos sienten algunas emociones básicas como la felicidad, la tristeza y la violencia y que me lo explicaran. El segundo trabajo individual consistía en que ellos dibujaran su ruta que hacen de y hacia la preparatoria y su casa y los lugares donde viven o perciben violencia. Aquí vamos a ver ahorita algunas cosas y el trabajo colectivo, ya después de que hacían estos dos que eran individuales, en colectivo tenían que hacer un diálogo sobre qué lugares ellos habían vivido violencia o perciben como lugares violentos, tanto dentro o alrededor de la preparatoria y ya como una cuestión extra, aunque no estaba pedido, pues es qué se podía hacer para eliminar esas violencias, ¿no? O sea, qué medidas se podían tomar. Entonces quería aquí mostrarles como algunas imágenes de algunos de estos. En total yo creo que fueron como unos 70 dibujos de cada uno, o sea, 70 de la parte del cuerpo, 70 de la parte de la ruta, 70 de la parte, bueno, menos fue lo de la prepa porque eso ya fue en colectivo. Entonces lo que yo quería que viéramos o de lo que parte este ejercicio de cartografía es analizar cómo las personas o los adolescentes se autoperciben en su cuerpo viéndolo como un espacio primigenio, ¿no? O sea, el espacio desde el cual nosotros no solamente vivimos y accionamos, sino que también tenemos que conocer de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo lo que estaba viendo es que es bien interesante cuando comparé un poquito las respuestas que hay entre cómo se perciben el cuerpo las mujeres y cómo se perciben los hombres, la forma de que no hay mucha claridad. O sea, algo que ahorita quisiera que habláramos es que, por ejemplo, el dibujo que ustedes ven aquí en esta parte es de una chica, o sea, todos están en anonimato, obviamente, pero muchos hombres, por ejemplo, decían que ellos no percibían otra emoción que no fuera felicidad. O sea, que no habían vivido tristeza, no habían vivido enojo, no habían vivido otra cosa, o muchas veces como que no había una claridad de emociones distintas, ¿no? También otra cosa es que muchas veces en la forma en cómo ellos perciben violencia lo relacionan con violencia física, ¿no? O sea, como que parece que la parte de la violencia psicológica u otro tipo de violencias no está como señalada en estos ejercicios de cartografía. Y también lo interesante fue cuáles son los lugares de la preparatoria que sale con más menciones. Tal vez nosotros pensaríamos que son algunas calles aledañas, pero lo que más dijeron son canchas, una parte de atrás del gimnasio y los salones que no tienen supervisión. También algo que mencionaban mucho de cuáles son los lugares que ellos perciben como violentos tienen que ver con relaciones en el noviazgo, o sea que hablan de parejas que se estaban peleando, de gente que se estaba burlando entre parejas. Y también aquí lo interesante es cómo podemos hacer este análisis entre los entornos y las rutas que tiene cada persona del alumnado. O sea, cómo ellos mismos perciben los lugares por donde viven. Vamos a ver que ahí también pues hay una interrelación de la clase social, o sea, si también los traen sus papás o si ellos van solos, si son de la mañana, si son de la tarde. Aquí, por ejemplo, les traje como algunas imágenes. En la parte de la izquierda, este es de un chico o me di cuenta que sobre todo muchos chicos, algo que hacen es que ven la violencia como un tipo de dolor físico.
O sea, es interesante ver cómo también ellos mismos se dibujan y cómo aquí se diferencia entre la forma en cómo se siente aquí en esta parte del dibujo de la cabeza, pero también ver la felicidad, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Entonces aquí, bueno, no tenemos mucho tiempo, creo que mejor voy a apurarme un poquito, pero quería traerles como algunos ejemplos de esto que hicimos. Entonces yo quería ya por último pues hablar de algunas posibilidades y reflexiones con respecto a este trabajo. En primer lugar, que tal vez pues sería importante hacer un trabajo más profundo, con mayor tiempo y relacionados con otros ejercicios e emociones. Por ejemplo, pienso en los trabajos que hizo la maestra Romina el año pasado sobre la identificación de emociones en los cuerpos. Pero lo que yo creo que sí puede ser súper valioso de este ejercicio es que puede ser una base para tomar decisiones con respecto a las medidas de seguridad en el plantel. Porque una de las bases de las cartografías o de varios estudios del espacio es que son las personas quienes habitamos, quienes podemos tomar decisiones, o sea, quienes deberían ser las primeras personas que se tienen que escuchar para hacer esto. Entonces, si nosotros ya sabemos en qué lugar los alumnos están viendo violencia, pues sería ver qué se hace justamente en esos lugares, ¿no? También otra cosa que creo que ahí se vería más bien como alguien que tenga una formación de psicología es que puede ser una base de la canalización, ya sea de tutoría u otra cuestión de servicios psicológicos, porque vi que había chicos que decían que no me siento seguro en mi casa, para mí mi lugar de violencia es mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a esto, no? También por último, pues forma parte porque aquí el alumnado se vuelve agente dentro de sus espacios, o sea, no solamente que tengan una percepción de sí mismos, de sus emociones, sino que vean que ellos a partir de esto pueden tomar decisiones, ¿no? La primera forma para tomar decisiones es con el conocimiento y también que puede ser una base para la mejora urbana de transporte y de necesidades del alumnado. O sea, si nosotros vemos que los alumnos perciben violencia en un lugar, por ejemplo, en el Estadio Azteca, que es una base, pues también ahí se puede hacer no solamente algunas que ya se han hecho como las rutas del trolebús y demás, sino que puede servir para que todos como sociedad, a partir de nuestras percepciones, pues tomemos cartas en el asunto. Aquí también les puse otro ejemplo. Y pues eso es, eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo algunas, ¿no? Si alguien gustaría que les compartiera esto, pues con mucho gusto yo lo puedo hacer. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Miren en el lado izquierdo, este es de un varón que dice, felicidad, por suerte no vivo ningún tipo de violencia actualmente y no me considero una persona triste, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer eso y cómo se puede trabajar también justamente pues para la autopercepción y de las emociones, ¿no? Porque a lo mejor no podemos trabajar violencia si los propios alumnos no se conciben como personas que viven todo esto. Y bueno, pues muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestra Pérez Rodríguez, por esta aportación, esta investigación eh, más profunda de lo que pudiera parecer sobre lo que cómo nuestros alumnos, nuestro alumnado se siente y cuáles son sus emociones para poderlos, pues de alguna manera, como usted bien dice, canalizar y también apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, pues acto seguido a estas presentaciones. Me voy a permitir hacer una síntesis de cada una de ellas, muy breve para que podamos pasar, por favor, a las preguntas. Permítanme un momento, por favor. Muy bien, muy bien, vamos a ver. Bueno, vamos a pasar justamente a las preguntas, perdón, a las preguntas que están preparadas por el comité organizador. 4 minutos tenemos cada panelista que quiera participar, levantando su mano, maestros, panelistas, para responderlas. Bien, la primera pregunta seleccionada simplemente es la primera, como docentes, su propuesta a este conversatorio, ¿de qué manera fomenta una práctica docente inclusiva? ¿Quién quisiera responder, maestros, de los panelistas presentes? ¿Alguien quisiera responder, maestros? Maestra Brenda Barrios, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Pues primero, gracias a todos los colegas por compartir su trabajo, todos muy interesantes y muy valiosos. Ahora, ¿cómo que creo que el trabajo que nosotros realizamos se puede aportar a esta perspectiva? Pues es un ejercicio muy sencillo, pero es un ejercicio de cambio de roles y es un ejercicio en donde les permite hacer empatía, ponerte siempre en los zapatos del otro
siempre ayuda a sensibilizarnos. Entonces, me parece que desde ahí puede ser un ejercicio bastante interesante y que puede contribuir a ayudar a mejorar la equidad de género. Por otro lado, siempre nos estamos quejando de que los chicos hablan mucho. Bueno, pues que hablen, pero que hablen de temas que les interesan a ellos, guiados por nosotros, que nosotros somos los capitanes del barco y nosotros somos los que estamos guiando esa discusión en algo cuando los chicos empiezan a redactar su propio reglamento, sus propias normas, en donde nos damos cuenta que ellos solitos dicen, ah, es que nosotros podemos hacer tanto una cosa como la otra. Yo como maestra, yo no estoy llegando a la conclusión. Los alumnos están llegando a su conclusión. Ahora, también les tengo que mencionar que cambia mucho entre planteles, porque los profesores trabajan en el plantel 6 y una servidora trabaja en el plantel 7. Y cuando nos reunimos a conversar, es diferente el tipo de población que tenemos. Todos son adolescentes, todos tienen más o menos la misma edad, pero cada plantel tiene sus propias particularidades. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta cuando realizamos nuestras actividades. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias, maestra. La maestra Abigail Cruz Uribe quiere pronunciarse al respecto de esta pregunta. Sí, claro, una disculpa por el ruido. No se A preocupe. través de, yo creo que, un segundito, perdón. Sí, sí, maestra, adelante. Ay, una disculpa. Está Yo bien. creo que generando pues la sensibilización, que es un punto muy importante y que pues ya la maestra Brenda, el maestro Enrique han mencionado, desarrollar pues la sensibilidad de nosotros como docentes hacia la parte de la desigualdad de género y cómo todas estas pueden manifestarse en el aula. Por otra parte, pues generar enfoques de participación, es decir, utilizar metodologías pues que nos ayuden a fomentar la participación de todos los estudiantes, independientemente de su género, que en ese sentido pues, sea algo integral y también fomentar el pensamiento crítico, es decir, promover pues una reflexión crítica sobre los roles de género y cómo estos pues afectan a las personas, a la sociedad, a la comunidad preparatoriana, incluso como esta cuestión de la identidad de género puede afectar el ambiente dentro de nuestra práctica docente, dentro de nuestra aula, entre los compañeros, las compañeras, y en ese sentido, pues también crear espacios seguros donde pues los estudiantes puedan hablar abiertamente sobre sus experiencias, recibir apoyo. Creo que pues esto va muy de la mano con lo que mencionó la profesora Alicia, pues cómo se conciben, cómo pues muchos buscan también recibir apoyo ante la discriminación, pues ya vemos a veces cómo se generan pues muchas cuestiones de tendederos, etcétera, en donde pues manifiestan que se han herido susceptibilidades por estas cuestiones. Y también pues identificar y corregir pues las desigualdades. Es un trabajo que nosotros hemos ido ahondando cada vez más en esta parte de identificar las desigualdades de género en nuestro entorno, en nuestra materia, en el aula y generar posibles soluciones, pues nosotros a través de la perspectiva histórica. Muchas gracias. Gracias, maestra, por su respuesta. Bien, ¿alguien más de los panelistas desea pronunciarse con respecto a esta pregunta? La voy a repetir. En nuestra calidad como docentes, su propuesta a este conversatorio, ¿cómo fomenta una práctica docente inclusiva? Y me remito a lo que mencionaba nuestro director en la ceremonia inaugural, retomando el primer conversatorio que decía que un aula respetuosa es un aula inclusiva. ¿Alguien más de los panelistas quiere pronunciarse? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué ha innovado en su docencia o en las actividades de apoyo generadas respecto a la perspectiva de género para fomentar ambientes en donde todas, todos y todes sean integrados? ¿Quién desea pronunciarse a este respecto? De los panelistas. Repito la pregunta. ¿Qué ha innovado en su docencia o en las actividades de apoyo generadas respecto a la perspectiva de género
para fomentar ambientes en donde todas, todos y todes estén integrados. Maestra Alicia Inés, el micrófono es suyo. Hola, buenas tardes. Buenos días. Pues yo lo que he tratado de integrar, y para mí un concepto que es muy importante y que creo que va de la mano con lo que nos comparten nuestros compañeros, es la cuestión de la agencia, o sea, de ver a los sujetos históricos como personas con, o sea, con agencia, ¿no? O sea, de que frente a contextos tienen la posibilidad de acción de distintos mecanismos. Yo creo que para mí utilizar eso en los distintos programas de historia ha sido sumamente valioso, ya que pues deja de ver a las personas pues solamente como pues como gente que estaba arrastrada como por un contexto, sino ver los distintos mecanismos y ver que ellos también tienen una forma de agencia en, no solamente en su vida, sino también en el contexto en el que ellos viven. Creo que cuando nosotros vemos, por ejemplo, movimientos sociales y demás, el hecho de recordarles que muchas de las personas que estaban ahí tenían una edad o un contexto un poco parecido a ellos, pues también invita a que ellos tomen decisiones argumentadas. Desde mi punto de vista, yo creo que es eso, y también conectándolo con la primera pregunta que hicieron, pues eso también tiene una parte de inclusión, pues muy importante, ¿no? O sea, porque nosotros pienso en historia, ¿no? Que siempre nos quejamos o que muchos chicos piensan que solo son fechas y datos, pues ver que ellos también, eso se conecta con su propia vivencia y que forman parte de cronologías y que ellos también retomen muchas de las cronologías, pues yo creo que esa puede ser una base muy importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestra Alicia. Maestra Abigail, por favor. Sí, claro. En el sentido de un proyecto multidisciplinario, pues también podemos incluir, como bien lo trabajamos con el profesor de geografía, pues mapeos sobre pues lo que les mencionaba en la cuestión de la ponencia, mapeos de desplazamientos forzados, por ejemplo, crear proyectos donde los estudiantes mapeen pues estas cuestiones de desplazamientos y su impacto geográfico, también su impacto social, impacto socioemocional en torno a la discriminación. También pues analizar la parte de estudios de casos de género. Entonces, analizar eventos históricos desde la perspectiva de género y cómo se afecta diferente a la diversidad en estas cuestiones, analizar los contextos históricos y también analizar el impacto de las políticas históricas y actuales y cómo pues estos se ven reflejados en la distribución espacial de género, por ejemplo, la parte de políticas de vivienda, derechos laborales, derecho a la salud. También en ese sentido, pues que los alumnos, los estudiantes realicen una búsqueda sobre materiales, también debates importantes sobre las decisiones territoriales y cómo afectan a los géneros, roles históricos, pues la parte de los roles de género en diferentes periodos históricos, que es un poquito retomando lo que presentamos y cómo estos han evolucionado. Muchas gracias. Gracias, maestra Cruz. Maestra Brenda Barrios, por favor. Sea tan Sí, gentil. muchas gracias. Me parece que en este tipo de foros la parte interesante es escucharnos todas, todos, todos. Les he de confesar que una de mis debilidades más grandes que tengo es la cuestión del uso del lenguaje inclusivo. Y yo desde un principio les digo a los chavos, pido exactamente lo mismo en reciprocidad. Cuando ellos reconocen y que también nosotros estamos aprendiendo junto con ellos, que nosotros no somos los todólogos y que no sabemos absolutamente todo, sino que también nosotros tenemos limitantes por nuestra formación cultural, por nuestra edad, por diferentes situaciones, eso también en ellos les hace sentir que también se sienten en un espacio seguro para expresarse. Entonces, a mí me sirve que cuando ¿saben qué? Ese tema no lo conozco, pero ¿qué les parece si lo investigamos y entre todos vamos a discutirlo la siguiente sesión? Digo, esa es una posibilidad. Otra es desde la selección de nuestros materiales. Cada uno de nosotros somos especialistas en nuestra materia, pero no somos expertos en la docencia. Hemos ido aprendiendo a partir de lo que cada uno va viviendo. Entonces, el ir seleccionando materiales que sean científicos, que sean especializados, que sí sean de nuestra materia, pero que les puedan resultar atractivos. Ahorita me estoy dando cuenta que toda la mesa es de historiadores y una disculpa para todos los que no lo sean, pero pues bueno, así se dio la mesa, ¿verdad?
Entonces, bueno, yo lo que utilizo mucho es a Robert Darnton y La Gran Matanza de Gatos. El capítulo 1 habla de los cuentos de hadas en el siglo XVIII, cómo se contaban esos cuentos de hadas en el siglo XVIII. Entonces, cuando nos ponemos a leer cómo un cuento de hadas que ellos conocen hoy día, cómo se contaba hace 200, hace 300 años, y nos ponemos a reflexionar el por qué, estamos haciendo este ejercicio de género, lo estamos yendo a un tema netamente particular. Y la discusión se hace en pleno debajo del atril que tenemos ahí en el salón, y me siento con ellos en la misma, en una mesa redonda. Entonces, cuando estamos todos sentados en igualdad de situaciones y todos estamos discutiendo sobre un texto que todos leímos, se empiezan a sentir con la confianza de decir, ah, es que yo aprendí esto, es que yo lo vi así, es que yo entendí el otro. Y entonces vamos construyendo como que esa empatía, ese ambiente de respeto, esa cuestión de escuchar, que no es sencillo, que tampoco vamos a decir que todo nos ha funcionado y que con todos los grupos nos funciona, porque sería una mentirosa. Hay grupos con los que te funciona súper bien y grupos con los que no. Pero vaya, que nosotros como maestros siempre estemos en disposición de estar experimentando. Si ya vi que esto no me funciona, pues a ver, vamos a ver por otro lado y vamos a ver por otro, o sea, siempre estar que nosotros seamos los más interesados en que esta perspectiva de género no sea moda, sino que se vea que es una forma de vida que nosotros asumimos y que estamos interesados en que esa cultura se genere dentro de los espacios del aula y que trasciendan al espacio de la escuela. Nosotros cada año organizamos las jornadas interdisciplinarias de género, en donde participan todos los docentes y participan también los alumnos en círculos también de conversación. Interesantísimas cosas que también los chicos hacen. Entonces, si queremos fomentar un ambiente de equidad de género, tenemos que también ser equitativos con darle también el rol de participación al chavo. Muchísimas Muchas gracias, maestra. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a lo gracias. que es la síntesis de lo que se ha expuesto y posteriormente daremos lectura a las preguntas y comentarios de nuestra audiencia, recordándoles, por favor, que las preguntas sean en mayúsculas y los comentarios en minúsculas a través del canal de chat. Bueno, el primer trabajo que el día de hoy fue expuesto tuvo como tema el sociodrama para desarrollar habilidades y valores con perspectiva de género. Entendiendo, bueno, se nos hizo un esbozo de lo que es la perspectiva de género, las diversas visiones y sobre todo la visibilidad en cuanto a la diversidad entre géneros y la redistribución equitativa de las actividades diarias, entre ellas las actividades pues cotidianas, las actividades domésticas. Fue el medio, el tema el cual utilizaron nuestros compañeros docentes. Bueno, pues el sociodrama, en él justamente abordaron la identificación, o bueno, tomaron como puntos de partida la identificación de las características del alumnado, las reacciones y formas de expresar sus sentimientos y emociones, justamente también el facilitar o el favorecer la valoración y la equidad, favorecer también el trabajo colaborativo y la interacción con equidad. De tal manera que en esta propuesta, los profesores que presentaron estos trabajos, pues plantearon preguntas relacionadas con los roles masculinos y femeninos y saber cuáles eran más importantes. Se trataba de problematizar lo masculino y lo femenino en la vida diaria, de tal manera que a través de esta estrategia, entre otras habilidades que desarrollaron fue la autonomía, la empatía y en cuanto a valores fue el respeto, la tolerancia, la paz, entre otros. Por su parte, el segundo trabajo que fue presentado por el maestro Enrique Esqueda Blas, nos hizo un análisis muy puntual de las carencias que aún tienen los programas de estudio de la materia de la asignatura Historia de México 2 con respecto a las cuestiones feministas y decoloniales. Él nos permitió entender que estas dimensiones justamente tienen como propósito pues justamente fomentar la inclusión. En su labor investigativa, el maestro Esqueda Blas
nos comentó justamente que aun cuando en comparación con el Plan de Estudios 1996, la modificación hecha a partir de 2017 encuentra algunos avances, simplemente aún presenta debilidades y deudas. ¿Por qué? Porque simplemente no se han incorporado de manera equitativa, equilibrada y justa, pues tanto temas vinculados con el feminismo y temas vinculados también en términos de bibliografía, pues materiales y sugerencias de recursos que sean de autoría de mujeres. O sea, sigue habiendo un desequilibrio en ese sentido y el maestro Esqueda, en ese sentido, propone en su trabajo un taller de ensayo mexicano en donde se incorporen las aportaciones de autoras mexicanas. ¿Por qué? Porque se trata de garantizar el hecho de que garantizar este equilibrio entre autores, entre realidades y aportaciones. Si no, bueno, pues el programa seguiría mostrando pues un desequilibrio y de alguna manera una esclavitud en términos epistémicos en cuanto a terminología y en cuanto a abordaje neoliberal y abordaje occidental. Entonces, y obviamente, pues reforzando las nociones de machismo, de una masculinidad, pues prácticamente predominante. Bien, en el tercer trabajo vinculado con las reflexiones acerca de la práctica docente y la innovación, bueno, pues este equipo de profesores que enarbolaron esta propuesta, justamente los profesores eh, eh, Abigail Cruz Uribe, Arturo Galicia Gallardo, Ana María Palma Troncoso y Emilio David Torres Nava, bueno, pues en este trabajo que nos compartieron nos hacen ver la serie de estrategias y acciones que ellos han tomado justamente para promover la equidad y la inclusión. O sea, de alguna manera ir dejando de lado prácticas que fomenten la discriminación y justamente que alejadas de la perspectiva de género. Nos dejaron muy en claro que a través del abordaje que hicieron a través de diferentes actividades, acciones e incluso evaluación, bueno, pues ellos van incorporando la perspectiva de género, lo cual pues como podemos ver, es perfectamente factible de ser incorporada en la docencia de cualquier disciplina. Obviamente incorporaron ellos metodologías innovadoras. En este contexto, bueno, pues el aprendizaje basado en proyectos. Ellos también vivieron y practicaron y aplicaron la multidisciplinariedad al explorar justamente los diferentes temas en contextos históricos y geográficos. Y ellos manifestaron que es necesario crear materiales didácticos y recursos que justamente sean cuidadosamente preparados para que la perspectiva de género sea aplicada en los programas, vamos, en la acción didáctica, ¿sí? Bien, obviamente también con sus actividades en clase promovieron las habilidades socioemocionales porque estuvieron presentes los discursos, los debates, las líneas del tiempo en los cuales los estudiantes tuvieron que emplear no solamente sus habilidades duras, que son el conocimiento per se, contenidos disciplinares, sino también tuvieron que recurrir al desarrollo de aquellas habilidades que les permiten justamente trabajar en equipo, organizar sus tiempos, ser resilientes, ser respetuosos de las opiniones de los demás, etcétera. Por supuesto que en la evaluación y la retroalimentación destacaron la importancia de la perspectiva de género al ejercer estas dos acciones didácticas y de educación. Y obviamente, bueno, pues en eso fue lo que nos aportaron. Muy bien, en el último trabajo que nos presentó el día de hoy la maestra Alicia Inés Pérez Rodríguez, bueno, pues simplemente creo que es un trabajo de grande valor porque nos permitió a través de su ejercicio el conocer las emociones de nuestros alumnos. Cuidadosamente ella preparó estos materiales para atender la asignatura piloto llamada Género y Prevención de la Violencia con grupos de chicos y chicas de cuarto año de ambos turnos. Y en ella, bueno, pues nos mostró que las actividades que propuso recuperaron y sirvieron de alguna manera de foro de expresión de las inquietudes, emociones, temores y angustias de nuestros estudiantes en términos de la violencia, como ella lo mencionó, la violencia que viven en sí mismo en su cuerpo y la violencia que se siente, que sienten ellos, ¿no? Y por otro lado, también lo relacionado con sus experiencias alrededor del plantel y en sus trayectos que los conducen. Entonces, se trató de un ejercicio en donde la autopercepción tuvo un papel preponderante. ¿Para qué? Para conocer qué entienden por violencia, cómo se sienten cuando ven
un acto de violencia, en donde perciben que hay violencia dentro y fuera del plantel. Y esto es de gran valía porque justamente a través de él, lo que nos expuso el día de hoy la maestra, nos permite entender que necesitamos trabajar con mayor profundidad y con mayor tiempo en las emociones de nuestros alumnos. El tomar decisiones sobre seguridad en el plantel y por supuesto también canalizar cualquier tipo de inquietud hacia el personal capacitado para ello, para atenderlos. El alumnado es considerado, como ella lo menciona, como agente en donde, dueño de sus espacios y en donde él tiene que sentirse en un espacio de seguridad. Por supuesto que también abordó en este análisis que hizo, bueno, lo que los chicos dicen sobre la mejora urbana, en su transporte y en sus necesidades. Bien, bueno, pues esto es a grosso modo lo que en síntesis el día de hoy los panelistas que nos honraron con su participación y enriquecieron nuestros conocimientos nos compartieron. Ahora es el momento de pasar a algunas preguntas. Quiero dar lectura a algunas de ellas. Con respecto a la primera presentación, la realizada con el tema del sociodrama, la maestra María Teresa Pedraza Ramírez nos pregunta, o les pregunta a nuestros panelistas, cómo comprobaron que los alumnos o que el alumnado cambiaron estereotipos a partir de la aplicación de esta estrategia didáctica. Si son tan amables, por favor. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a la profesora por la pregunta. Desde que la vi en el chat, híjole, dije, ¿qué voy a contestarle a la maestra? Porque no es una pregunta sencilla. Es cómo comprobar lo que tú estás haciendo. Nosotros como docentes trabajamos con utopías, ¿no? Porque lo que nos inspira es que todo lo que nosotros hacemos, diseñamos, nosotros lo hacemos con las mejores intenciones para que los alumnos realmente lo puedan aprovechar y les sirva para transformar su cotidianidad. Esa es mi utopía, eso es lo que me inspira. En el salón de clases hacen las actividades que yo les pido y, digamos, como realización, pues es que me entregan su lista de normas en donde ellos dicen, a ver, ¿qué es lo que todas y todos podemos hacer y a qué nos podemos comprometer todas y todos? Eso es en el salón de clases. Pero comprobar que híjole, me gustaría creer que con lo que hago lo logro, me gustaría creerlo, de verdad, pero comprobarlo, le prometo que no podría yo ver hasta dónde puede impactar esto en la vida diaria de los alumnos. Con toda humildad se lo confieso. Está cargado de buenas intenciones, se lo prometo, eso sí, pero que pueda yo comprobar que realmente eso se pueda llevar a la práctica, pues sumamente complicado. Pero muchas gracias porque me hizo reflexionar su pregunta. Le prometo que me llevo su pregunta para analizar. Muchísimas gracias. No sé si le aclaré la duda, una disculpa, o la hice más grande, perdón. No, maestra, muchas gracias. Gracias, Sí, maestro. bueno, si se permite rápido. A ver, maestro. O sea, creo Claro. que estas situaciones de cambiar la mentalidad de los muchachos va, creo que más allá de conferencias, de cursos, creo que es más bien un trabajo personal. Lo digo porque yo también daba con No se le escucha, maestra. Hay problemas con su comunicación. tocar ya ese tema, porque se está volviendo contra los muchachos y contra los maestros. Pero bueno, son temas que ya aclararemos más adelante. Gracias, maestra. Sí, maestra, gracias por su pregunta. Bien, una pregunta para el maestro Enrique Esqueda. Dice, desde un abordaje interdisciplinario, ¿cómo podría subsanar o compensar, en su opinión, las carencias que los programas de estudio presentan en materia de perspectiva de género? Muchísimas gracias y Y esa es mía, ¿eh? qué Esa es mía. qué oportuna pregunta. La verdad es que moría de ganas de hacer uso de la palabra, pero especialmente de temas en los que estoy en este punto y sobre lo que se presentó en esta mesa, ¿no? Entonces, lo primero es devolver el crédito a la doctora Selene Aldana,
dar el crédito como pues la persona que en la primera edición del seminario de perspectiva de género nos hizo la invitación a hacer una lectura feminista de nuestros programas de estudio, y en ese sentido a darles nombre a las autoras, a tratar de equilibrar los discursos que estamos construyendo de nuestros distintos campos, visibilizando y haciendo, digamos, como más justa la participación de las y los actores. Pero para mí ha sido todo un reto, en primer lugar, porque me pregunté bastante si tenía o no la autoridad para hacer un análisis desde esta perspectiva, dado que pues no soy una mujer, ¿no? Sin embargo, yo debo decir con toda franqueza que las mujeres me han acompañado a lo largo de mi vida y que en los últimos años han sido la punta de lanza de una de las revoluciones culturales más fascinantes de las que he sido partícipe y de las que me siento profundamente agradecido. Entonces, lo que desde un currículum feminista y descolonial se está proponiendo es una crítica radical no solo al concepto de género, sino al uso de la interseccionalidad como una categoría alternativa que permita ver desde distintos campos cómo el poder se ejerce sobre los cuerpos, sobre los grupos sociales, sobre minorías, de qué manera estamos reproduciendo a partir de esas mismas estructuras de conocimiento formas de explotación, de destrucción que requieren ser modificadas, que requieren de modelos alternativos para si es que esperamos la supervivencia como especie. Entonces, la interseccionalidad es una puerta de entrada a los enfoques multidisciplinarios, y justo lo que hacen los estudios feministas desde la perspectiva que estamos hablando aquí es denunciar que hemos simplificado excesivamente la realidad, que la hemos partido en 1000 pedazos y que ahora necesitamos devolver esas voces que fueron acalladas, construir otras éticas y sobre todo apostarle hacia formas de representación de la realidad que sean complejas, es decir, que nos permitan una interacción más estrecha, más profusa entre distintos campos del conocimiento que permitan justo la transformación cultural. Muy bien. Muchas gracias, maestro Esqueda, por su respuesta. Nos queda ya muy poquito tiempo. A nuestra última ponente, la maestra Pérez Rodríguez, hay 2 preguntas. Tenemos 4 minutos para responder las 2. Le voy a decir la primera. Es de la maestra María del Consuelo Romero Méndez. ¿Cuál es el seguimiento a los alumnos en los que se detecta tienen algún problema? Si gusta, ¿le leo también la segunda o responde esta primera, maestra? Usted indique. No, sí, las dos, para Ok. hacer las dos juntas. La segunda es de la maestra Zaira Monroy Neri. Ella nos dice, ¿se canalizaron a los alumnos con algún problema detectado? Adelante, maestra, 4 minutos. Bueno, pues son preguntas muy importantes, ¿no? La asignatura piloto, en realidad, lo que hizo fue justamente como despertar muchas de estas cosas, pero lo interesante es cómo los propios alumnos fueron quienes se acercaron, ¿no? Yo lo que hice fue que con las personas, sobre todo con el caso de 2 chicas, una que sí dijo así como que para ella su casa no era un lugar seguro porque estaba el novio de su mamá. Con ella yo sí hablé, ¿no? Y más bien pues yo le sugerí que fuera el apoyo psicológico, ¿no? Aquí otra cosa que se hizo fue que en el momento en que surgió este ejercicio, un chico me contó pues de una situación como que tuvo familiarmente y ya lo acompañamos a jurídico, ¿no? Para que empezara a hacer una serie de denuncias. Yo creo que, o sea, este fue como un primer, o sea, como intento, ¿no? Y un experimento en cierta forma, pero que creo que se necesita mucha más profundidad para que justamente pueda tener el alcance que se necesita, ¿no? O sea, creo que aquí lo bueno de este ejercicio es que luego lo podemos
pues organizar también con compañeros de psicología y que sí de ahí también a lo mejor que se pudiera usar en tutoría para ya poder hacer otro tipo de canalizaciones de una manera como pues mucho más argumentada, ¿no? Entonces, más bien tomo esta pregunta pues también como una invitación para que en el próximo año o en otras asignaturas se le dé como una mayor solidez, ¿no? Que necesita. Y muchas gracias por sus comentarios. Bien, muchas gracias, maestra. Bueno, pues tendríamos tiempo quizás de una última pregunta, si gustan a expresarla a través del chat, por favor. Mientras voy dando lectura a los comentarios, si ustedes me lo permiten, maestros. eh, la maestra, perdón. Sí, la maestra Brenda Barrios dice que gracias, maestro Enrique, y felicidades por su aportación. El doctor Canelo dice un análisis muy importante del currículo de su materia. La maestra Ana Elizabeth Espíritu Nava dice gracias, maestro, por aportar esta visión de colonial o descolonial. ¿Cuál es el término, maestro? ¿Es que era decolonial o descolonial? Perdón. Pues ha sido parte de mi aprendizaje, ¿eh? De colonial se refiere específicamente al punto en el que un territorio se emancipa de un poder imperialista, Ok. ¿no? Descolonial se refiere específicamente eh, a la manera en que desde el punto de vista teórico se crea un debate sobre formas de conocimiento, específicamente desde género e interseccionalidad. Y sí, bueno, pues estos conceptos parece que son sinónimos, pero tienen matices. E implican una ruptura, ¿no? La descolonización es hacer una ruptura con lo que estaba impuesto como norma o como imposición única para generar nuevas nuevas categorías epistémicas, ¿no? Yo creo que por ahí Sí, va. bueno, debo precisar, lo Ujú. primero que dije es poscolonial, el momento de separación de una Ok, potencia. ok. Lo eh, descolonial es una mirada crítica desde estas nuevas categorías y lo decolonial es la voz directa de los actores reivindicando sus saberes como válidos dentro de las posibilidades de interpretar el mundo. Muy bien. Gracias, maestro. Bien, pues la maestra Erika Hernández Sánchez dice, excelente análisis y propuesta, maestro Enrique, muy importante las críticas y visiones de Yasnaya Aguilar. La maestra Laura Parábola Hernández dice, hola, gracias por compartir sus trabajos y experiencias. Nos enriquece como docentes, pero nos dan otra perspectiva para trabajo con los alumnos. Saludos cordiales. La maestra Brenda Barrios dice, gracias por sus aportaciones, maestra Miguel. El trabajo interdisciplinario es indispensable para tener mejores resultados. La maestra Ilse Medias Escamilla dice, gracias, maestra. Es un ejercicio de reflexión mucho más profundo de lo que parece con respecto a nuestra última presentación. Ah, y duele ver las respuestas. Visibilizar la violencia permite tomar acciones. La maestra Patricia Flores dice, excelente trabajo, gracias por compartir, importante replicarlo. La maestra Brenda Barrios nuevamente dice, es importante el trabajo que realizó la profesora y sería bueno replicarlo entre otros planteles. La maestra Erika Hernández Sánchez, maestra Alicia, muchas felicidades por este trabajo, aunque es fuerte y doloroso, es necesario, es una gran propuesta. Tenemos también la maestra Ana Elizabeth Espíritu, dice, gracias maestra, es muy interesante la cartografía, nos permite conocer mejor al individuo y su ser. Bien, déjenme ver quién más tenemos. Ya está la liga, por cierto, de asistencia a esta mesa. Por favor, si gustan llenarla. La maestra Alicia Inés Pérez Rodríguez vienen de tradiciones distintas, de coloniales de los estudios de la India de Gayatri y descolonial de las propuestas de Abya Yala. Felicidades a los profesores, dice la maestra Mary Cristian Gracia, participantes en la mesa 2. La maestra Sara Monroy, muchas felicidades a todos los ponentes por compartir sus experiencias. Y bueno, por ahí hay un comentario para mí que no lo leeré porque no creo que sea lo apropiado. Bueno, pues siendo las 12:27 de la tarde, gracias por habernos acompañado en bueno, dicen primera mesa, segundo conversatorio, de hecho es el canal 2, conversatorio 2. Y bueno, en nombre del comité organizador y por supuesto de nuestro director, del equipo directivo, les agradecemos el favor de su presencia y conexión en este conversatorio 2 y les invitamos a quedarse o a ir al conversatorio 3 o 4. Ya están, y al resto de las actividades del día de hoy de este gran evento que es nuestro segundo conversatorio. El maestro José Luis Reyes tiene una pregunta, si puedo responderla con todo gusto, maestro José Luis Reyes. Sí, muy breve, maestro Luis. Buen Sí, día. maestro. Escuché Gracias. que teníamos la liga
Sí. pero no logro verla en la conversación. Ok, está, si el maestro Carlos Tlecuitl, por favor, nos pudiera apoyar nuevamente publicándola en el chat, lo harán y lo van a ver, no se preocupen. Te agradezco mucho, maestro. No, al contrario, ya está nuevamente ahí el maestro Isaías Castillo, nuestro apoyo técnico, ya publicó nuevamente el link. Si gustan, por favor, registrarse y para tener su consideración. Bueno, pues damos un espacio de 2 minutos para estirarnos un poco y cedo el uso de la palabra y de la moderación. Va a ser la maestra, a ver, déjenme ver quién está. Eh, Permítanme, por favor, me parece que es la maestra. Ay, no lo ubico, perdón. Estoy en ¿es la maestra Abigail Cruz Uribe quien va a ser la moderadora de la siguiente? No. Así es, sí, Ah, es ok, correcto. Sí, perfecto. gracias. Perfecto, maestra Abigail, pues la dejo entonces con el uso de la palabra. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las tardes, que estén muy bien y sigamos aprendiendo sobre GEPRA. Hasta luego, maestros. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.